Hola a todos, ¿cómo están mis queridos hermanos y mis queridas hermanas? ¿Cómo estás, hermano Alejandro? Muy bien, gracias, muy contento. Gracias a todos una vez más por estar aquí, por acompañarnos siempre, por darle un me gusta a la página, por compartir con los demás. Hoy estamos aquí con el hermano Alejandro porque queremos hacer este pequeño diálogo en base a la inquietud de muchos hermanos que nos están diciendo y contando cosas acerca de esta conferencia internacional que se está llevando a cabo en forma telemática. ¿De qué se trata? Bueno, vamos entonces a contarles para los que no saben. El Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano está organizando la quinta conferencia internacional denominada Explorando Mente, Cuerpo y Alma, que se está desarrollando desde el 6 al 8 de mayo de este año corriente 2021. Este es un seminario web, es decir, telemático, y lo llevan a cabo para explorar los puntos en común entre religión y la espiritualidad, en lo que tiene que ver en lo referente a la salud, al bienestar y examinando también la relación entre cuerpo, mente y alma. La invitación está abierta y fue dada a sacerdotes, agentes de la Pastoral de la Salud, a estudiantes universitarios y de universidades pontificias y católicas de todo el mundo. Es un seminario web, lógicamente por la pandemia así también lo deben desarrollar. Quien está llevando a cabo este seminario es el Consejo Pontificio de la Cultura, que depende de la Curia de Roma y tiene un director que es un cardenal. Bueno, se suscitaron diversos comentarios y ya saltaron los pseudos católicos, que realmente es una vergüenza para mí, es una vergüenza ajena que siento, que empiezan nuevamente a despotricar contra el Papa Francisco, contra esto que se está llevando a cabo, que dicen que ahora es un antro de perdición el Vaticano. Ay, mis queridos hermanos extraviados, cuán lejos están de la verdad, por qué actúan así, cuando en realidad debieran hacer como lo hizo Jesús, por favor. Pero bien, vamos a ver de qué se trata todo esta conferencia. El programa a llevarse a cabo depende, como les dije, de este Consejo Pontificio. Y aparentemente es inofensivo porque toca temas de actualidad y que propiamente apunta a algo positivo, para sacar alguna conclusión. De hecho, de esta conferencia, hermano, están participando 102 expositores, de los cuales solamente 2 son católicos. Y estos expositores que reúnen en esta conferencia serán médicos, científicos, especialistas en ética, líderes religiosos de diferentes religiones, defensores de los derechos de los pacientes, responsables políticos, filántropos, opinionistas, y para debatir este tema acerca de los últimos descubrimientos en medicina y atención sanitaria y prevención. Bueno, desde esta perspectiva podemos quitar 2 conclusiones, hermano. Así es, así es. Mirando el enfoque que se está dando, puede darse perfectamente. Pueden quitarse conclusiones positivas luego de esta conferencia, como por ejemplo el derecho de los pobres a la atención de la salud, vacunas y remedios que respeten la ética. Hay que hacerle acordar a todos estos infiltrados dentro de la iglesia que están atacando al Papa Francisco que la iglesia siempre hizo una opción preferencial por los pobres. Ellos no lo saben porque a ellos lo que menos les interesa es la iglesia de Cristo ni los pobres. Así es. Entonces, en primer lugar,
decirles que el Papa no organizó, el Papa no eligió los expositores, el Papa está rodeado de traidores. Entonces Sí. el Papa, que también es un apóstol, no le puede decir a su hermano apóstol que está organizando esto: te prohíbo que hagas porque yo tengo miedo que me tiendas una trampa. Este consejo pontificio actúa de forma autónoma, digamos, Así que es, puede exacto. tener esa autoridad de organizar este tipo de eventos. Claro, pero mirándolo bien, el Papa, al igual que Jesús, está viendo una buena oportunidad para predicar el amor de Dios a esta gente Así que lo es. necesita. Dicen los infiltrados en la iglesia que aquí van a estar abortistas, lesbo, gays, trans, personas que están desarrollando vacunas poco éticas y todo tipo de gente de la nueva era, o sea, miles de cosas. Correcto, fantástico, pero hay que ver una cosa: Jesús, hermana, ¿a quién vino a predicarle? Él vino a predicar, como dice su palabra, a los enfermos, a los necesitados, a los pecadores, en una palabra. Así es, de lo vil, porque yo creo que esto de elegir este tema y de elegir los expositores ya es una, probablemente sospecho que quisieron hacer una trampa para el Papa, pero como él tiene la plenitud del Espíritu Santo, él no lo prohibió, al contrario, permite, porque siguiendo el ejemplo de su Maestro Jesucristo nuestro Señor, que nos dijo en Mateo 28:19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que predicar solamente a los cristianos, a los católicos? Evidentemente que no, es como lo dijo inclusive el apóstol Pablo, que se hizo gentil para ganar a los gentiles, etcétera, etcétera. Cuando los primeros apóstoles, incluidos Pedro y Pablo, se fueron a Roma a predicar, ¿a quiénes le predicaron? ¿A los cristianos? Evidentemente a la población que existía en ese momento allí en Roma, a los romanos, a los paganos y a toda esa gente que además también era politeísta, ellos creían en varios dioses. Si leemos la historia, lo podemos corroborar. Me viene a la mente cuando la Madre Teresa de Calcuta fue a Washington a hablar en la ONU. En la ONU había diplomáticos de todo el mundo. Probablemente había muchos fornicarios, probablemente habían rezos diplomáticos gays, lesbianas, había abortistas, había todo tipo de gente. ¿Qué hizo la madre? ¿Se negó a irse por eso? Totalmente no. Ella estuvo allí y hasta el día de hoy quedan expuestos estos videos, estos documentos donde ella hablaba claramente delante de tanta gente. Cuando a ella se le invitó por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿ella se negó a ir porque había pecadores? Jamás, jamás. ¿Qué hizo? Ella habló con denuedo, expuso lo que realmente es la verdad y además con digamos, una estadística, números fabulosa, porque la Madre Teresa de Calcuta era una gran estadista y además una persona muy, muy sabia. Le enseñó el amor de nuestro Señor Jesucristo a todas esas personas, de todo tipo que seguramente había, ya sea en la ONU y ahí cuando se le entregó el Premio Nobel de la Paz. Incluso hubo gente que estaba allí que mientras ella daba el discurso se sonreía. Claro, burlándose de ella se sonreía, pero a ella no le importó absolutamente nada, ella predicó. De ahí a que no quieran escuchar o no quieran entender su predicación ya es otro tema, pero ella hizo lo que le manda a su Maestro Jesucristo: vayan y prediquen a todos los pueblos. Entonces, otra cosa, hermano, ¿recuerdas aquel pasaje de los evangelios que relata cuando Jesús fue a comer a la casa de Zaqueo? Vamos a leer ese pasaje bíblico para los infiltrados en la iglesia que están tratando de tumbar a la iglesia de Jesucristo para que venga el anticristo. Vamos a esos que trabajan para el anticristo, vamos a leer este pasaje de la Biblia.
Marcos 2 del 15 al 17. Pero también seguían a Jesús maestros de la ley, del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Amén. Probablemente si esta gente que sigue a Viganó y a Benedicto XVI y a todos esos que están trabajando y en contra del Papa Francisco y en contra de la Iglesia, probablemente si ellos hubieran estado ahí con Jesús, le hubieran recriminado a Jesús, hubieran dejado de seguir a Jesús, le hubieran dicho: tú te has corrompido, Jesús, tú ya no eres nuestro maestro porque te has corrompido. Seguramente le iban a decir eso. Y es realmente, es una verdadera pena que gente que se hace llamar católica, inclusive con cierta jerarquía a nivel de rol, como Viganó, hasta inclusive Benedicto XVI, que cobardemente se esconde tras la sotana de algunos como Viganó y tras el silencio y la reclusión, digamos que deja que todo este entretejido de mentiras, de falsedades, de calumnias contra nuestra Santa Iglesia y contra nuestro sumo pontífice empiece digamos, a crear una especie de mercado anticristiano. Yo quiero, como conclusión, hermana, hacerles acordar a nuestros hermanos que realmente le siguen de corazón a Cristo, que Jesús dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el fuego del infierno no tendrá poder sobre ella. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también le dijo a sus apóstoles: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús prometió que iba a estar con el Papa Francisco y está, porque él no es ningún mentiroso. El falso Papa lo que va a decir es: Jesús no es el Mesías, la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, el verdadero Mesías es el que está sentado en Jerusalén. Eso es lo que te va a decir. Así que no tengan miedo, no tengan ninguna duda, hermanos. El Papa Francisco es un siervo fiel de Jesucristo. Esos que tratan de tumbarlo, esos son del equipo del anticristo. Así es. Y bueno, mis queridos hermanos, creo que una buena lectura comprensiva de todas las cosas que se están suscitando, siempre hay que hacerlo a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera y es eterna. Y yo le creo a Dios. Queridos hermanos, dejen de estar confundidos, más bien estén atentos y sobre todo escudriñen las Escrituras, déjense guiar por el Espíritu Santo y recuerden todo nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Salvador. El Señor Jesús lo dejó por escrito, está plasmado en la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras para poder entender lo que significa estos últimos tiempos, en donde la apostasía, el espíritu del anticristo está pululando, dando saltos como una cabra de aquí para allá, buscando justamente traer a su manada a los incautos. Hermanos,